tienes la suerte de que tus enemigos tienen el cociente intelectual de un microbio. Tuvo que haber una pandemia que nos encerrara a todos como prisioneros en campos de concentración virtuales, pero éramos los fachos, los conspiracionistas. Ubíquese, no sea maleducado ni censurador. Empecemos por... Que no sea maleducado. Y hablando de eso, este programa en realidad es la segunda parte de mi reseña del libro, ¿cómo se llama? El libro negro de la nueva izquierda. Y en este quiero hablar acerca del paraíso liberal que nos pinta Laje, y por eso te invité, porque vos sos el experto de eso, tenés tu canal, como dijiste, el Populismo Ilustrado, que hablas más que nada sobre el tema este del liberalismo, no sé, libertarismo, ¿cómo le decís? Es lo mismo, la verdad. Okay. Liberalismo, libertarianismo. Ellos intentan, para mí se dicen llamar libertarios para diferenciarse de la derecha liberal, ¿no? De la derecha liberal que rigió tanto durante las dictaduras militares, ¿no? Acá en la Argentina. ¿Y por qué se llamaban liberales? ¿Qué significa eso? Eso para mí eso es lo opuesto a lo que sería la libertad, ¿no? No sé si... Y justamente hay un debate al respecto, porque están los libertarios conservadores, como Laje, y después están los paleolibertarios, ¿no? Como Gloria Álvarez, ¿no? Que son justamente, o sea, presentan posturas que son contrarias entre sí, ¿no? Pero ambas posturas forman parte del liberalismo, ¿no? Hay todo un debate al respecto, porque justamente los liberales conservadores como Laje insisten en darle mucha importancia a lo que es la cultura, ¿no? Mientras que los paleolibertarios se fijan más en la economía. Económico. No, ellos están en contra de que la gente haga lo que quiera, pero a muerte. Sí, yo los llamaría odiadores de la FIP, ¿no? Digo, Okay. En realidad están en contra de que les cobren impuestos solamente, no es que están en contra sí. de los conservadores o de la iglesia, ¿no? Y, es así. Y sí, y ellos están a favor de que la iglesia reciba lo que quiera, o sea, ellos no ven la contradicción en eso, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno. Es que en realidad ellos son partidarios también de un Estado gendarme, ¿no? De un Estado que solamente se encargue de financiar la seguridad pública y financiar la iglesia. Es eso. Qué interesante eso. Alguna vez tenemos que hablar de eso, porque no sé mucho. Sé que al menos Laje tiene un libro acerca de los milicos, ¿no? De la dictadura, y él aparentemente los defiende. No sé, habla de que son mitos, todas estas cosas que dicen sobre ellos, pero... No es que los defiende, sino que él sostiene que los desaparecidos en realidad fueron 8.000 y no 30.000, ¿no? Y bueno, eso es muy cuestionable, porque también hay un informe de Arancibia Clavel, que fue un espía chileno, que venía acá a la Argentina para monitorear a los desaparecidos, la cantidad de desaparecidos que había en aquel momento en la Argentina, y hay un informe de él en el que él mismo reconoce que los desaparecidos eran 22.000. Claro. Y lo reconocieron en el año 1978. Así que ya los propios militares afirmaron que eran más de 8.000. Pero ¿y para qué entonces mentir sobre eso? Si no para hacerlos quedar bien. O sea, no sé cuál puede ser. De nuevo, la intención. ¿Cuál es? Para mí es para hacerlos quedar bien, pero principalmente para mí lo hace con el objetivo de refutar a la izquierda y hacer quedar a los zurdos, entre comillas, como unos mentirosos, digamos, como unos exagerados. Para mí ese es el verdadero objetivo, porque ¿quién podría reivindicar a la dictadura abiertamente? Yo creo que nadie. O sea, Tatura ya contradice un poco, tradice casi. Mientras que... Bueno. Te estaba diciendo entonces que este es el repaso, una reseña acerca de lo que habla él en su libro, el libro negro, acerca de
Es como una defensa del liberalismo económico, justamente lo que estamos hablando. Y él dice, actualmente sabemos gracias a los índices económicos internacionales que aquellos países donde se encuentra con mayor libertad y apertura económica, es decir, con mayores grados de capitalismo de la manera en la que hemos definido con Friedman, es donde la mujer puede gozar de más amplios márgenes de libertad e igualdad respecto de los hombres. Entonces, claro, no solamente es una maravilla el mundo libertario en lo económico, sino que las mujeres la pasan mejor. Dice, un ejemplo de esto es el Índice de Libertad Económica en el Mundo, 2011, así se llama el reporte, Índice de Libertad Económica en el Mundo, que lleva adelante el Fraser Institute. El Cato Institute, o el Cato Institute, ha cruzado los datos de este último con indicadores sociales relativos a las mujeres, que se desprenden del índice de desigualdad de género. O sea, según él, el Fraser hizo este reporte, el Cato tomó este reporte, lo comparó con la situación de las mujeres en el mundo y vio que hay una correlación entre la mayor libertad económica y el bienestar de la mujer. Bueno, y después va dando números, ¿no? Dice que hay menor desigualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres han terminado la educación secundaria más en los países más libres. Los parlamentos de los países económicamente más libres tienen una media mayor de representantes mujeres, menor mortalidad natal y cosas así. Y dice él, pero a pesar de toda la evidencia expuesta, no debiera extrañarnos que nuestras feministas radicales detesten el capitalismo. Después de todo, como hemos visto a lo largo de este libro, el feminismo parece servir cada vez menos a las mujeres y cada vez más a la revolución cultural izquierdista. Y de eso se trata su libro, ¿no? De como minimizar el papel del feminismo, como que demonizarlo casi, comparándolo con el marxismo, asumiendo que el lector va a pensar que el marxismo es algo inherentemente negativo, malo y demi-satánico, ¿no? Vos sabés que es interesante que realmente que sostengan que el feminismo es marxista, porque en realidad, digamos, yo hasta ahora no he escuchado a ninguna feminista decir que es marxista, digamos, ¿no? O no es algo que se sostenga en las consignas del movimiento, me parece. Sí. Hay cosas que ellas, por ejemplo, yo hablando con las chicas estas de la revuelta, ellas me decían, ¿sí? Que hay principios que enseñó Marx, que por ejemplo, él hablaba de la igualdad familiar entre el hombre y la mujer, de que no siempre tiene que el hombre ser el que trabaje y la mujer está en la casa, ese tipo de cosas. Entonces decían, bueno, eso se puede transferir a la familia. El capitalismo no. El capitalismo siempre va a poner a la mujer en la casa para que el hombre pueda salir. Y yo dije en ese programa que en su libro, Laje afirma que gracias al capitalismo la mujer está mejor que nunca, porque el capitalismo inventó, por ejemplo, la máquina de lavar la ropa. Entonces la mujer, en vez de tener que salir y a lavar la mano, puede apretar un botón. Lo que todavía significa que la mujer es la que tiene que estar en la casa lavando la ropa, solo que es más fácil. Pero eso no es mejor para la mujer. Tener que estar en la casa todo el día no es mejor. Es sobre todo para las mujeres que quieren salir y hacer algo diferente con su vida. No, de hecho yo te diría que incluso en realidad con ese criterio los grandes impulsores de la igualdad de la mujer en realidad fueron los estados, no el liberalismo. Porque si vos te fijas, la mujer empezó a trabajar tal y como lo hacían los hombres y a ocupar puestos de trabajo a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue un producto exactamente del capitalismo en realidad, fue un producto de la guerra entre las naciones. Pero por eso es absurdo, digamos, es absurdo atribuirle al capitalismo la igualdad entre los hombres y las mujeres. Es absurdo. De hecho, bueno, yo con respecto a lo que vos mencionás, yo hice una comparación entre el índice de brecha de género, el índice mundial de brecha de género, y el ranking de libertad económica. Y llegué a la conclusión de que en realidad no hay tal correlación entre los datos. ¿Te parece? Podemos ir a los datos que estuve recopilando sobre el tema. Dale, antes de eso yo quería dar un poco de definiciones. Sí. Él habla del capitalismo de Friedman y yo quería decir bien rapidito. Básicamente esto se refiere a Milton Friedman, el
el gringo este, un economista que dice que mientras más se mete el gobierno en la economía, peor la situación. El mercado por lo general se estabiliza solo. El hecho de que Friedman era admirado por Reagan es muestra de que ambos hombres concordaban en algo que ha venido siendo repetido por décadas. Sí, Reagan era el que decía, bueno, incluso parece que antes de Reagan, lo que él llamaba el trickle-down economics o la economía de goteo, que mientras menos impuestos se le cobre a los ricos y a las empresas, a las industrias, más dinero van a tener ellos para invertir en sus negocios, en sus empleados y en la comunidad. Esa es la teoría de él, que hasta ahora no ha sucedido. Y bueno, Friedman apoyó el gobierno de Pinochet, el cual le trajo críticas, obviamente, pero una vez que sus políticas se implementaron en Chile a finales de los 70, la economía en general de Chile mejoró, pero la brecha económica entre los pobres y los ricos crecieron y hoy Chile, siendo la séptima economía más libre del mundo, tiene un crecimiento constante en su Producto Interno Bruto, pero la mayor brecha de desigualdad de todos los países en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Y si hablamos del bienestar de la mujer, que un país tenga la mayor brecha entre pobres y ricos, eso no es bueno para la mujer, me parece. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Incluso sobre el reporte este que él dice, que es del Fraser Institute y que el Cato lo hizo la comparación, en realidad no, esto viene todo del Fraser, el Cato no tiene nada que ver con esto. No sé de dónde sacó él eso. Estos son dos institutos think tank libertarios que obviamente buscan avanzar la posición de los libertarios. Así que me parece que este reporte ya del principio está sesgado. Bueno. Y curiosamente el reporte de Fraser, el reporte ese que cita él, argumenta que muchos estudios empíricos que emplean el índice de libertad económica en el mundo muestran que la libertad económica de un país está fuertemente correlacionado con su nivel de prosperidad económica y de inversión de capital y con su tasa de crecimiento económico. Otros estudios también muestran que este índice o los elementos que lo integran están positivamente correlacionados con numerosas medidas no monetarias del bienestar social, como el mantenimiento de relaciones pacíficas entre los países y de bienestar individual. O sea, el libertarismo está creando del mundo una utopía en todos los sentidos, ¿verdad? Más paz, mejor economía para todos. Eso es lo que dicen. La mano invisible del mercado. Sí. A ver. Bueno, según él mismo, según el Fraser, una sociedad más libre condena la intolerancia tanto hacia la mujer como hacia otros grupos oprimidos. Y esto parecería tener sentido, ¿verdad? Ellos dicen, ok, ponele que el supermercado acá del barrio trata mal a las mujeres, no las contrata, o si las contrata les da malos trabajos, les paga menos. La gente se va a enojar contra ese supermercado y no van a ir más a comprar. Eso debería tener sentido lógico, ¿verdad? Suena racional, pero lamentablemente esto no sucede en el mundo real. O sea, yo no conozco una empresa que trate peor a sus empleados que Amazon o Walmart. En Amazon los empleados literalmente tienen que hacer su necesidad en botella porque no les dan tiempo para ir al baño. Les pagan mínimo sueldo, la gente termina con las manos destrozadas que necesitan operaciones. Y a pesar de todo eso, tienen que ir y aplicar por servicios de bienestar del gobierno que les ayuden a pagar el alquiler y la comida. Imagínate, después de trabajar tanto que no te alcanza ni para comer. Entonces, ¿y qué? Y el de Amazon es el hombre más rico del mundo en este momento. O sea, yo no veo esto como una realidad del mundo. Suena muy bien en papel, en teoría, pero esto no existe en la realidad. Déjame comentar, hacer un pequeño aporte al respecto. También según los libertarios, en realidad los libertarios en este caso se estarían contradiciendo, porque según los libertarios las personas, o mejor dicho los individuos, somos egoístas. De manera que el individuo no se va a fijar, no le va a dar importancia al hecho de que discriminen o no a una mujer en una empresa. Le va a dar importancia a su propio interés egoísta. O sea que la demanda de los productos de tal empresa bajaría si esa empresa maltrata a sus empleadas mujeres, porque en definitiva, la premisa de los liberales, lo que le importa al consumidor, al individuo,
es adquirir productos mejores, de mejor calidad, a menor precio. ¿Por qué le importa a un consumidor si en tal supermercado o en tal lugar discrimina a las mujeres? Lo único que le importa al consumidor o a las personas, según los liberales, es adquirir productos baratos y de buena calidad. Exacto. Sí. Sí. Y está la idea esta de que cada uno se la tiene que arreglar como pueda, ¿verdad? Yo veo muchas críticas hacia los programas de beneficio social, porque dice que eso es comunismo. Cada uno dice, no, si le damos beneficios sociales no van a querer trabajar, entonces que cada uno se la arregle como pueda. Pero ¿cómo se la van a arreglar como puedan si no hay buenos trabajos? Bueno, no sé. La mano mágica, como decís vos, del mercado. No sé, de alguna manera se va a solucionar. Bueno, el reporte este de Fraser encuentra una correlación entre beneficios para la mujer y la libertad económica de un país, pero aclara que no hay realmente una correlación entre la participación de la mujer en la fuerza laboral y la libertad económica. O sea, las mujeres en estos países tienen mayor educación, pero eso no las lleva a tener más trabajos. No sé si se me explico. Sí, en las mujeres en los países con mayor libertad económica se reciben más de la escuela secundaria. ¿Las mujeres tienen más trabajos? No. Entonces, ¿de qué sirve que se gradúen? O sea, no, si no es para ayudarlas a ello. Por otra parte, el estudio dice que las mujeres en muchos países con libertad económica no tienen tantos beneficios porque hay otros elementos que influyen en su situación, como la tradición, la religión, la cultura. Dice que sería bueno hacer un reporte que tenga en cuenta este tipo de cosas, admitiendo que este estudio es en realidad bastante limitado en su análisis y falla en encontrar correlaciones verdaderas. O sea, que algo tenga una correlación entre sí no quiere decir que haya una causa y un efecto. Por ejemplo, acá en mi ciudad hay muchos árboles y estoy rodeado de viejos. Entonces yo podría llegar a la conclusión de que el hecho de que hay muchos árboles hace que la gente se hagan vieja más rápido, o que los lugares con árboles atraen más viejos, o no sé, algo así, ¿viste? No, yo puedo inventar una correlación, pero eso no quiere decir que sea correcto. Y me parece que este estudio hace eso mucho. Y luego dice, incluso el mismo reporte dice, aunque las mujeres parecen estar más satisfechas con su vida que los hombres, perciben también que tienen notablemente menor control sobre sus vidas, como muestran los coeficientes negativos y altamente significativos en nuestra variable de sexos. No dice que tienen menor control sobre sus vidas en los países con menor libertad económica, sino en general. La mayor libertad económica en un país no hace que la mujer se sienta más satisfecha o que sienta que tienen una mayor igualdad. Entonces, me parece a mí que en este tipo de cosas en las que las mujeres podrían tener más representación, estar en el trabajo, sentirse más satisfechas con lo que hacen en la vida, no se ve. Sí, hay menos muertes, se gradúan más, menos muertes, como decían, dando a luz. Y tal vez eso tenga que ver también con otras cosas, como la cultura, como decía ahí, la religión. En muchos países, viste, los hospitales solamente una mujer puede tratar a una mujer. No sé, un tipo de cosas así, que todo eso puede afectar, no necesariamente la economía liberal. Y esto no tiene en cuenta muchas de esas cosas, me parece a mí. Pero vos, Daniel, me dijiste varios números que demuestran que esto no es tan como dicen ser, ¿no? Exactamente. En realidad, yo por lo que estuve estudiando, no existe en realidad una correlación entre tener un mayor grado de libertad económica y tener un mayor nivel de igualdad. En realidad, si comparamos el índice de brecha de género con el índice de libertad económica, nos damos cuenta de que, por ejemplo, Cuba, que es uno de los países menos libres del mundo según este ranking, 31 del ranking de brecha de género, digamos, y es uno de los países menos libres del mundo. Y en cambio, no sé, Chipre, por ejemplo, ocupa el puesto 91 del ranking de libertad económica, es decir, que es bastante libre según el ranking de libertad económica, y sin embargo ocupa el puesto 37. O sea, hay más
igualdad de género en un país como Chipre, que en un país, hay menos igualdad de género en un país como Chipre que en un país como Cuba. Demuestra que la libertad económica no es un determinante, no es un factor tan determinante para que haya igualdad en un país determinado. Pasa en varios casos, digamos. Por ejemplo, Italia ocupa el puesto 78 del ranking de igualdad de género y ocupa el puesto 74 del ranking de libertad económica, mientras que Argentina ocupa el puesto 149 del ranking de libertad económica. Sin embargo, poseemos una mayor igualdad de género que Italia, ya que ocupamos el puesto 30 del ranking de brecha de género. Claro. Entonces, somos mucho menos libres que Italia, económicamente hablando, y sin embargo somos más igualitarios. Entonces, y bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con Corea del Sur. Corea del Sur es un país que ocupa el puesto 25 del ranking de libertad económica, siendo catalogado como un país muy libre, y sin embargo parece ser que las mujeres no son tan libres en este país, ya que ocupa el puesto 108. Ah, la flauta. Es decir que hay muchos casos. Por ejemplo, si me permitís seguir, Dale. los Emiratos Árabes también reina la libertad económica, ya que ocupan el codiciado puesto 18 del ranking de libertad económica. Y sin embargo, la desigualdad de género es atroz, ya que se encuentran en el puesto 120 de la tabla de brecha de género. Digamos, nosotros somos mucho menos libres, Argentina es mucho menos libre que un país como los Emiratos Árabes, y sin embargo, nosotros estamos en el puesto 30 del ranking de brecha de género, mientras que los Emiratos Árabes están en el puesto 120. Y lo mismo pasa con Singapur, por ejemplo. Singapur ocupa el puesto número 1 en libertad económica. El país más libre de todo. Lo cual también es discutible, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, hay bastante desigualdad, a pesar de que sean un país muy libre, porque, por ejemplo, nos encontramos con que Singapur ocupa el puesto 54 del ranking. Siguen siendo más desiguales que Argentina. O sea, el país más restringidos económicamente, como lo es la Argentina, presenta un mayor nivel de igualdad de género que el país del mundo. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con Georgia, que es un país que ocupa el puesto 12 del ranking de libertad económica, pero que sin embargo se encuentra muy debajo en el ranking de brecha de género, ya que ocupa el puesto 74 del mismo. Y bueno, esto me parece que estos datos son bastante representativos para demostrar que no hay una causalidad, un nexo causal entre presentar una mayor igualdad de género y una mayor libertad económica. Por ejemplo, Chile ocupa el puesto 15 del ranking de libertad económica. Todos sabemos que Chile es uno de los países más alabados por los liberales, porque supuestamente en Chile reina la libertad económica, pero sin embargo ocupa el puesto 57 del ranking de brecha de género. Es decir, que está muy abajo en comparación a países mucho menos libres como la Argentina, como Cuba. En definitiva, deberíamos preguntarnos, ¿realmente existe una relación causal entre tener un alto grado de libertad económica y un alto nivel de igualdad de género? Deberíamos preguntarnos si esto es así, porque, por ejemplo, Cuba y Argentina son países que no son libres económicamente y, sin embargo, poseen una igualdad de género bastante considerable, ¿no? Sí. Yo estuve en Chile, ¿sabes? Estuve en el sur de Chile. Bueno, pasé por Santiago. Y Santiago se nota, es una ciudad, ¿viste? Bueno, parece una ciudad del primer mundo, ¿viste? Hermoso, todo. Pero te vas al sur y el sur vive del turismo porque no hay nada. No hay empresas, no hay fábricas, no hay industrias. Está la pesca, en el norte están las minas, pero en el sur no hay nada. La gente se muere de hambre. Yo he visto gente, cuando estuve ahí, estuve en varias partes del sur, hasta Punta Arenas estuve, pero la gente, viste, como no tiene nada que hacer, muchos se dedican a tomar, toman todo el día y los ves con el frío que hace en el sur, tirados en la calle, viste, borracho, pero porque no tienen oportunidad y no tienen nada para hacer.
mientras que en Santiago viven como reyes. O sea, la desigualdad enorme que se ve en el país. Y yo digo, bueno, y una vez yo estaba justo en la ciudad, creo que era la ciudad de Temuco, una de esas, y vino el presidente a abrir un barrio que abrió él para la gente, ¿viste? Para regalar casas a la gente. Vino el presidente a inaugurar las casas. Y me pareció un poco excesivo, ¿viste? Que el presidente se tome tiempo para eso, pero si hubiera abierto una fábrica, me parecería mucho más útil, ¿viste? Que beneficiaría a mucha más gente. Una cosa así, no sé, pero a mí me da mucha lástima ver eso. La gente trabaja 3 meses al año porque es la época del turismo y nada más. Y entonces vos ves que yo volví a casa y decía, claro, el Chile es la Suiza de Sudamérica, están tan bien, ¿viste? Hay un truco que no te revelan los liberales, es que en realidad cuando te comparan la pobreza que existe en Chile con la pobreza que existe en la Argentina, no te están diciendo que en ambos países se utilizan diferentes metodologías. Sí, en realidad yo me estaba basando en un estudio del economista Daniel Steingart, que es un economista argentino que postulaba que existen varias diferencias para medir la pobreza en Chile y en Argentina, y que los métodos para medir la pobreza en Chile son mucho menos exigentes que los métodos que se utilizan en Argentina para medir la pobreza. Entonces, cuando el economista llegaba a la conclusión de que si se utilizaban los mismos parámetros para medir la pobreza, tanto en Chile como en Argentina, se llegaba a la conclusión de que la pobreza en Chile era prácticamente la misma que en Argentina. Yo lo que leí por ahí es que algunos países como China miden la pobreza, pero la pobreza extrema. Entonces, si vos haces $1 por día, ya no sos pobre. Y no sé, bueno, esa economía me parece ser indiferente, no sé, el alquiler tal vez es más barato, la comida es más barata, pero me parece que $1 al día es un sueldo de miseria, ¿no? Pero ellos dicen que ya no es ser pobre eso, no sé. Es una locura. Bueno, en realidad es la misma metodología que utiliza el Banco Mundial para medir la pobreza. Sí. Lo más gracioso es que yo, por ejemplo, en un video que publiqué hace poco sobre los rankings de libertad económica, en un momento hablo sobre cómo se mide la pobreza y, por ejemplo, según el Banco Mundial, la pobreza que acontece en un país como Honduras la pobreza extrema es mayor que la pobreza extrema de la Argentina. Y Honduras es un país muy liberal, ¿no? Si querés, quizás puedo terminar con algunos datos que me olvidé de mencionar sobre la relación que existe entre libertad económica e igualdad de género, ¿no? Sí, por supuesto, dale. Por ejemplo, Botsuana, que es un país que ocupa el puesto 40 en el ranking de libertad económica, y que últimamente se convirtió en uno de los países más apreciados por los liberales, ocupa el puesto 73 en brecha de género. Cuba ocupa el puesto 30. Claro. Y lo mismo pasa con Malta, por ejemplo. Malta posee unos niveles preocupantes de brecha de género, ya que se encuentra en el puesto 90 del ranking de brecha de género. Y sin embargo ocupa el puesto 42 del ranking. Y bueno, hay un montón. No hay correlación. Yo creo que lo que podemos concluir es que no hay una correlación entre libertad económica e igualdad de género, ¿no? No. Alguien dijo, hay mentiras, hay malditas mentiras y hay estadísticas. Porque uno puede hacerlas que digan lo que uno quiera, lamentablemente. Cuando uno le saque fuera de contexto, adelante. No, que simplemente asentía, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Y bueno, lo que quería anunciar es que, bueno, yo hablando sobre ese tema, estaba pensando en subir un video en el cual voy a hablar sobre las deficiencias que tienen estos rankings que miden la libertad. Porque para mí, por ejemplo, el índice de libertad económica no mide la libertad económica. Puede parecer que sí, pero como vos bien dijiste, las estadísticas muchas veces son falaces, ¿no? Sí. Sí. Y otra cosa también, como decíamos, es que a veces
los estándares no son equivalentes, no son iguales. ¿Qué significa libertad económica acá? ¿Qué significa libertad económica allá? Por ahí no es lo mismo, ¿viste? Que no sea maleducado.